Si buscas una idea de negocio desde casa, gana dinero vendiendo esta caja de postres irresistible. Es fácil, rentable y deliciosa. Te enseño a hacer esta sweet box y cada receta paso a paso. Así que si estás empezando a vender postres, estos además de que son deliciosos, son súper fáciles y eso te va a permitir hacer muchos postres para atraer muchos clientes. Vamos a empezar. Lo primero es que tengas ya todos tus ingredientes pesados y listos, y en esta parte, aquí en esta receta no me voy a entretener demasiado porque ya tengo varios videos de brownies en el canal, pero ahí te di la explicación, incluso la función de cada uno de los ingredientes, así que vámonos con el procedimiento así súper rápido. Esta es mantequilla, no margarina, y yo siempre uso mantequilla sin sal para todos mis postres. Ya tengo aquí mi chocolate, este lo voy a fundir con la mantequilla, ya está así troceado, y en todas mis recetas de brownies siempre te doy el super deli tip de que combines chocolate amargo con semi amargo, porque le da así ese puntito de deli a todos los brownies. Pero muchas veces me dicen, ¿y si no consigo chocolate amargo? En ese caso puedes usar también, si quieres, solamente chocolate semi amargo. Vamos a llevarlo a fundir al microondas en intervalos de 30 segundos. Es importante fundirlos juntos y si no tienes microondas, este paso se hace en baño María. Llévalo las veces que sea necesario, pero remueve bien entre cada intervalo hasta que luzca justo así. Una vez fundido, agregas los dos tipos de azúcar y sigues mezclando. Esta es azúcar regular y esta otra es azúcar mascabado. Ya que esté esto mezclado, ahora vamos a ir rompiendo los huevos y agregándolos de uno por uno. Ups, ¿ven por qué hay que hacerlo así en un recipiente aparte y de uno por uno? Bueno, ya lo voy integrando. Es importante que esté en la temperatura ambiente. Y vamos con el siguiente huevo. Ya se va integrando todo y en este momento agregamos también el café. Y ahora vamos a juntar los ingredientes secos. Aquí tengo harina de trigo de todo uso y le voy a poner aquí la cocoa. Y no te olvides de agregar siempre una pizca de sal. Bueno, no es exactamente una pizquita de sal, es un poquito más, pero confía en mí, eso le ayuda mucho siempre ponerle sal a todos sus postres, les da un balance delicioso. Y ahora agregamos aquí los ingredientes secos. Oye, y por estar grabando ya no te dije que es mejor agregar los ingredientes secos de poco en poco. Yo los puse todo de una, pero hazlo de poco en poco porque así es más fácil ir deshaciendo los grumos y se va integrando mejor, no vas a forzar tu mezcla. Y ahora la voy a poner en mi molde. Este molde que tengo aquí es de 20 por 20 centímetros y yo le puse un papel estrella. Este es papel siliconado. Este sí es importante que lo pongas para que puedas desmoldar con facilidad. Este lo encuentras en tiendas de repostería o lo vende también My Baker & Chef. Acomodas bien la mezcla y llevas a hornear a tu horno precalentado. En esta ocasión yo dejé que mi brownie enfriara completamente sobre una rejilla y ahora sí voy a hacer el corte. Generalmente mi molde es de 20 por 20 centímetros y generalmente yo saco 9 piezas de este brownie, pero en esta ocasión los voy a hacer más chiquitos, o sea, voy a hacer cada trocito de 5 centímetros. Y bueno, si quieres ver las otras medidas o cómo lo corto, otras recetas de brownie, te lo voy a dejar por aquí para que vayas a verlo. Tengo varias recetas de brownie que están deliciosas. Está el que lleva cheesecake, el brownie clásico, el que lleva nueces, el brookie. Entonces ahí te las voy a dejar también abajo en el video para que hagas clic en el link. Lo que yo hago es primero marcarlo, que coincida bien la parte de acá con la parte de abajo, y ya después hago el corte recto. Y mientras hago los cortes, vámonos con el siguiente postre. Para esta receta voy a empezar con los polvos mágicos, o sea, los ingredientes secos. Así que empiezo pasando la harina por un colador. Siempre es harina de trigo, la de todo uso para todos mis postres, a menos que la receta especifique otra cosa, pero siempre es harina de trigo común, la de todo uso. Y aquí agrego el polvo para hornear.
fécula de maíz y sal. Y mezclo todo para que se integre bien. Y aquí agregamos la mantequilla. Es mantequilla sin sal y en esta ocasión está así muy fría. Y aquí agregaremos los dos tipos de azúcar. Y agregamos también un huevo y esta receta lleva una yema extra. Recuerda siempre ir bajando la mezcla de las paredes del tazón para asegurarte que todo se integre bien y que se vaya haciendo bien la mezcla. Ahora vas a ir agregando poco a poco tus ingredientes secos. Esto es importante hacerlo en la velocidad mínima de la batidora. Y por si no lo has notado, estoy usando la pala de la batidora para hacer esta masa. Integras los secos poco a poco y cuando estén bien incorporados agregas la nuez en trozos y el chocolate picado o chispas de chocolate. Yo puse una mezcla de los dos. Y aquí yo, para no forzar mucho la batidora, esta parte termino haciéndola integrando las nueces y las chispas a mano. Y ahora con las manos bien limpias voy a empezar a hacer las bolitas. En esta ocasión yo las voy a hacer de 30 gramos. Yo las estoy haciendo así pequeñitas de 30 gramos, pues porque van así en producto chiquito compartido con los otros productos, pero esta es la receta de galletas americanas estilo Nueva York que ya tienes en mi canal. Bueno, te voy a dejar aquí de hecho otros sabores y también te dejo más sabores en la descripción porque tengo galletas tipo americanas de Red Velvet. Te voy a dejar aquí las de Oreo que están buenísimas. Esta es lo único que cambia, pues obviamente al ser más pequeñita el tiempo de horneado es menor y debes estarlas vigilando, ya que al ser más pequeñas se hacen antes y te recomiendo mucho que metas este tipo de galletas americanas en otros sabores. Búscalo así en mi canal, tengo galletas americanas de Red Velvet nivel delicia, galletas americanas de chocolate, ahí te voy a dejar los enlaces abajo en la descripción. Ahora las llevo al congelador todas juntas, las dejas unas 6 horas o hasta que estén completamente congeladas. Incluso puedes hacerlas días antes, pero en ese caso cúbrelas con plástico film. Ya que están así bien congeladas, ponlas separadas en una charola con un tapete o papel para hornear y lleva a un horno precalentado a 180 grados centígrados. Este es el tiempo que tardó en mi horno. Tienen que salir ligeramente doradas por la base, pero sí sentirse suaves. Y ponlas a enfriar en una rejilla. Y por ejemplo, yo horneé de a 9 galletas así en la charola, fue lo más que puse. Y en ese momento les puse 19 minutos. Hice otras pruebas de 18 minutos y sí cambia. Lo que yo te recomiendo es que hagas pruebas con tu horno. Déjalas enfriando completamente y vamos con el siguiente postre. Estas son unas trufas de chocolate deliciosas. Para esta receta se necesitan muy poquitos ingredientes. Aquí tengo yo mi chocolate picado, lo voy a ir poniendo por acá. Esto se puede hacer en baño María, pero yo creo que es más efectivo y mucho más rápido hacerlo en microondas, así que voy a llevar a calentar mi crema. No importa si lo haces en microondas o en baño María, tiene que hervir. En esta ocasión estoy usando una crema de origen animal. Esta no viene endulzada y es la que se recomienda para hacer este tipo de ganache, pero si solamente tienes de origen vegetal también se puede. Y voy a empezar a removerlo para que la crema funda un poco el chocolate. Voy a poner aquí la mantequilla y sí es bien importante que la crema esté bien caliente para ayudar a que el chocolate se funda más rápido, pero no lo va a fundir a la primera, entonces para eso apóyate del micro, llévalo en intervalos cortos de 15 segundos o déjalo más tiempo en baño María. Lo voy a llevar al microondas. Mételo al micro todas las veces que sea necesario, pero entre cada intervalo muévelo así muchísimo porque el movimiento también le ayuda al chocolate para que se derrita más rápido porque distribuye mejor el calor. Y te tiene que quedar al final así de bonito y así de brillante. Y ya que está lista esta ganache, la vamos a poner
plástico de cocina hacia el contacto y lo llevamos al refri hasta que esté bien firme. Déjalo mínimo 4 horas en refrigeración y una vez frío retiras el plástico y se verá así, luce mucho más firme. Es momento de empezar a hacer las pelotitas, pero si son para ti puedes usar las manos limpias. Si las vas a hacer para vender, aquí sí te recomiendo usar guantes. Yo las hice de 25 gramos y a mí no me gusta mucho sentir las manos embarradas, así que para no enjuagarme cada minuto me puse guantes. Ahora llévalas al refrigerador 30 minutos. Y una vez que ya están frías, esto ya no te debe tomar mucho tiempo, o sea, con que las metas ya nada más una media hora está bien. No es como la primera vez que el ganache sí necesita varias horas hasta que endurezca. Ahora lo que vamos a hacer es pasarlas, las vamos a revolcar aquí en un poquito de cocoa. Y yo ya tengo aquí listos unos capacillos que es donde las voy a ir colocando. Y estas, si no quieres pasarlas por cocoa, puedes pasar tus trufas por granillo, nuez, coco, en fin, hay muchísimas variedades que puedes hacer. Hay 1000 formas de hacer trufas para vender. Estas son las más clásicas, las que se hacen con ganache, y las trufas de verdad son perfectas toda la temporada, pero en temporada de Navidad o también para San Valentín se venden muchísimo. Y de hecho yo tengo un video donde hicimos unas trufas del Grinch. Ese video está buenísimo. Esa receta la puedes hacer, o sea, no con cobertura verde, sino con un chocolate así normal. Te voy a dejar ese video aquí, también te lo dejo en la descripción, porque la verdad están buenísimas. Esas las hice con queso Filadelfia y galleta Oreo, quedan deliciosas. Ya las tengo todas listas, las voy a reservar un momento y vamos con el siguiente postre. Esta receta es deliciosa, te va a encantar, a todo el mundo que lo ha probado le gusta mucho. Vamos a empezar con mantequilla. Esta es mantequilla sin sal y está a temperatura ambiente. Y aquí voy a ir agregando también poco a poco azúcar glass. Y le empiezo a incorporar poco a poco. Esta vez solo estoy haciendo la mitad de la receta y como ves no es necesario usar la batidora para estas cantidades, pero también es importante poner la mantequilla en el punto correcto. Si quieres hacer más cantidad, claro que se puede usar la batidora, solo recuerda que no tienes que batir en exceso. Y en este punto agregas la esencia de vainilla. Ya que está así bien mezclado, vas a ir agregando las yemas de una por una. Me encanta esta receta porque no necesita batidora, o sea, se hace así súper fácil, perfecta si vas iniciando. Si haces más cantidad, lo haces con una batidora. Y ahora sí, ya que está bien integrado esto, vamos a añadir el huevo entero. En este punto puedes usar un globo batidor para que se vea más homogénea, pero no pasa nada si se ve así, es por el efecto de la mantequilla. Se va a arreglar enseguida que agreguemos la harina. La harina, no es la harina. Y bueno, aquí también agregamos la sal, el polvo para hornear, los pasamos por el colador y los integras con la mezcla. Ya que se ve así, vamos a ir incorporando de poco a poco la fécula de maíz. Este punto sí cuesta un poquito hacerlo a mano. Si lo haces con batidora, siempre los secos es en velocidad mínima y ve raspando muy bien las paredes del tazón para que todo se incorpore así perfectamente. Y ahora agrego la última parte de fécula. Yo la fui haciendo todo el tiempo solamente así con la palita a mano, pero bueno, te vas a dar cuenta que ya está lista cuando no se te queda pegada en los dedos. Y ahora la vamos a dejar reposando 15 minutos con plástico film en el refrigerador. Una vez que ya reposó la masa, o sea, ya estuvo en refrigeración, ahora vamos a extenderla. Puse aquí un papel de este siliconado y ahora la voy a extender de 6 milímetros de grosor.
Y ahora voy a hacer el corte. En esta ocasión elegí un cortador de 5 centímetros porque quiero que más o menos todos los postres se vean proporcionados. Y esta masa sobrante la vuelves a juntar, la extiendes y la vuelves a cortar. En esta ocasión, antes de llevar mis alfajores a hornear, los dejé en refrigeración durante 1 hora. Ya se pusieron más fríos, entonces ahora los voy a llevar al horno. Esta vez se hornea a 170 grados. Te dejo mi tiempo de horneado y la clave aquí está que no tienen que dorar. Cuando están listos, dejo que enfríen 1 minuto y después pásalos con cuidado a una rejilla para que enfríen completamente. Y ya que están bien fríos, voy a empezar a rellenarlos. Aquí tengo dulce de leche, yo lo puse en una manga pastelera para que sea más fácil. Y esto de verdad lo he hecho para otros videos. Todo el mundo debería de ser alfajores para vender. Yo los he hecho, por ejemplo, en Navidad, en San Valentín. Y son un gran producto para vender. Escríbeme en los comentarios si ya has probado esta receta. Aquí ya terminé de rellenarlos. De esta receta yo hice solamente la mitad. O sea, la verdad es que yo lo que quiero es mostrarte cómo se ve la caja ya con todos tus postres para vender. Pero yo nada más hice la mitad de la receta. La receta original, de hecho, cubierta de chocolate la tengo aquí. Es el video de Navidad que está buenísimo. Esta caja también estoy segura que te va a vender te va a salvar tus ventas en Navidad. Entonces voy a ir por todos mis postres y te voy a mostrar cómo voy a ir armando la caja. Y ahora sí, ya también me traje aquí mis cajas. Estas las compré así en una tienda de puras cajas que hay aquí en Morelia, o sea, es una tienda local. Y también compré este papel porque le voy a poner así abajo a cada una. De hecho, el otro día les mostré en mis historias donde compré las cajas, o sea, ahí les compartí por Instagram y en Facebook también. Y entonces lo único que voy a hacer ahorita ya es empezar a armar la caja. Aquí tengo ya los dos ejemplos de caja que te quiero mostrar, ya las armé, ya les puse el papel y aquí sí te recomiendo cuando es como línea de producción, o sea que estás tocando muchos postres, pues sí te recomiendo que uses guantes, especialmente si los vas a hacer para vender, ya sabes que ni me vayan a decir nada de la pela porque los míos no son para vender, pero aquí te va, mira, voy a empezar poniendo los alfajores. Y ahora voy a empezar con el brownie. Lo ideal es que los pongas dentro de capacillos, venden capacillo cuadrado. Yo nada más te quiero poner la muestra, entonces los voy a poner así. Y quiero que veas este brownie, o sea, es que esta receta de brownie de verdad te la súper recomiendo. Está súper húmedo, compacto, la corteza crujiente, está delicioso. Esta la terminé con galletas y así es como me quedó. Aquí la verdad yo estoy adaptándome al tamaño de la caja porque fue la caja que yo encontré. Le puse al final otro pedacito de brownie, o sea, ahí le fui combinando. Nada más lleva una línea de trufas, lleva 2 líneas de galleta, incluso pues fue las que me quedaron un poquito más. Ya ves, si hubiera hecho la receta doble, pero mi punto es que te adaptes, o sea, al tamaño de caja que tú encuentres. Lo ideal desde mi punto de vista es que el producto quede muy vistoso, que escojas alguna caja con ventana para que se vea así de bonito. Y ahora voy a armar la siguiente cajita. Ya le puse la primera línea de galletas y ahora voy otra vez con el brownie. Aquí, si no quieres poner los capacillos así como te mostré en la primera caja, también puedes cortar un trozo de papel de este que se usa para hornear, así transparente, y entonces ya nada más lo pones en tu caja y vas a poner el brownie y así no se va a embarrar.
Voy a ir poniéndole las trufas y mira, siempre me preguntan que en cuánto se puede vender. La verdad es que yo ahorita no estoy haciendo productos para vender, ya se los he contado, pero es muy difícil que yo les dé un precio porque los precios varían mucho dependiendo el país en donde estás, tu moneda, la zona de tu ciudad en la que te encuentras, tu tipo de cliente, si tienes competencia o no con este producto, depende principalmente también de tus costos. Entonces, la verdad, yo ya no me he puesto a hacer números, pero tengo un video donde les he explicado, o sea, algunos puntos que son importantes al momento de que tú te pongas a hacer números, al momento de sacar el precio de tus postres. Ese video te lo dejo también, te lo voy a poner aquí en las tarjetas y te lo dejo abajo en la descripción. O sea, yo creo que está muy bueno que lo veas porque tiene conceptos que a veces uno no toma en cuenta al momento de vender sus productos cuando quieres hacerlo para negocio. Pero esta ocasión me gustaría que me escribieras en los comentarios de dónde eres y en cuánto darías esta cajita, así, por ejemplo, esta que te voy a poner ahorita así terminada. Mira, esta es la cajita de 20 por 20, tiene ventana, tiene el papelito, lleva 5 galletas, 4 trocitos de brownie, 4 alfajores y 5 trufas. Entonces escríbeme en cuánto la darías tú. De verdad, si estabas buscando una idea de negocio para empezar desde casa, empieza con esta caja de postres que parecen de vitrina pero salen de tu cocina. Gana dinero vendiendo estas cajitas irresistibles, se venden solas. La verdad, todas las recetas que te compartí están deliciosas, así que no dejes ir esta idea y empieza a generar ingresos. Poco a poco puedes ir agregando más postres a esta idea súper rentable. Y antes de continuar, por favor, suscríbete al canal, dale like al video si todavía no le das like y compártele este video a alguna persona que crees que le sirva estos postres para vender, para que se anime. Estos postres son especiales para vender en bazares, o sea, estos aguantan perfectamente sin refrigeración, los puedes poner en una mesa de postres. Es más, coméntame si te gustaría que hiciera un video de postres para vender en bazar, porque muchas personas me dicen que van a vender así a bazares y que a veces pues no tienen dónde refrigerar, entonces déjamelo en los comentarios. Y mira, así es como se ve ya la caja con la tapadera, bueno, con esta tapa, es de acetato, es de ventana. Esta caja que yo compré mide 30 por 20 centímetros, la otra es de 20 por 20. La verdad a mí me gustó mucho la presentación. Si quieres también decirme qué precio le pondrías a esta caja. Otra cosa que creo que es importante al momento de decir un precio, por eso es algo que no digo en los videos, es la fecha en lo que lo están viendo. O sea, porque muchas personas nunca ven la fecha en la que se publican los videos o me comentan videos de hace 5 años y creen que puede estar vigente el precio, entonces por eso también es algo que no comento. Entonces escríbeme de dónde me ves, en cuánto darías esta cajita de acá y de la fecha en la que estás viendo este video. Cada uno de estos postres, o sea, individualmente están deliciosos, aunque también si quieres más variedades de postres, pues ya ahí te voy a dejar los enlaces abajo. Si tú haces alguno de estos así por separado, si los haces todos, si haces cajas de postres para vender, envíanos tu foto para compartirlas por aquí. Te voy a estar poniendo aquí algunas fotos que me han enviado a través de Instagram. Estas fotos me gustan mucho porque a veces los hacen para vender, hay personas que hacen solamente postres o pasteles para su familia, para sus casas, pero siempre me comentan que todos son un éxito. De verdad me gusta muchísimo y por eso se las compartimos por aquí. Si quieres enviarme tu foto es a través de mis redes sociales. Generalmente yo reviso más Instagram, pero te voy a dejar aquí mis redes sociales para que me sigas también por allá. Tengo TikTok, Facebook y antes de irme también quiero darle las gracias a todas las personas que nos apoyan mucho haciéndose miembros del canal. Siempre en todos los videos les ponemos aquí en formato así como de crédito, les ponemos sus nombres en agradecimiento. Y de verdad, muchísimas gracias por el apoyo. Si no puedes hacerte miembro, nos apoyas mucho también cuando ves los videos, cuando le das like, cuando comentas y especialmente cuando los compartes. Yo creo que este video está buenísimo para que le compartas pues a esa persona, te decía, que ya vende postres o que se quiere animar a vender postres. Yo pienso que estas cajitas son un éxito y te decía, o sea, están perfectas también. Yo he visto que en muchos eventos ahora dan cajitas así como surtidas de postres, entonces pues estas 4 recetas creo que están perfectas para eventos. Son postres que puedes adelantar, o sea, por ejemplo, puedes adelantar las galletas, las tapitas de los alfajores y ya nada más rellenarlos un día antes, armar tus cajitas, no sé, o sea, son postres que tienen un poquito más de aguante, por así decirlo. Entonces, sobre todo las galletas, nada más hay que conservarlas en cajas de cartón, especialmente pues para que no les llegue la humedad. Pero pues no sé, escríbeme en los comentarios si las hiciste para eventos, para vender, para tu familia o para vender en algún bazar. Yo estas las conozco como cajas de postres para vender, no sé si tengan algún otro nombre, escríbeme en los comentarios cómo las conoces tú. Y si quieres ver más recetas así de postres para vender, no te pierdas estos videos de aquí.
Yo soy Elena y nos vemos en el siguiente video. Bye.